En el altar de la antigua iglesia de San Jerónimo el Real en Madrid, Javier pronunció sus votos matrimoniales con voz temblorosa. Mientras su novia, Elena, lo miraba con ojos llenos de ilusión. De repente, Alejandro irrumpió por la nave central, gritando: «No puedes casarte». «Javier, te amo». Y antes de que nadie reaccionara, lo besó apasionadamente frente a todos los invitados, desatando un caos de murmullos y gritos que destrozó la ceremonia en segundos. Javier se apartó bruscamente, el rostro pálido como la muerte, sintiendo como el mundo que había construido con tanto cuidado se derrumbaba a su alrededor. Javier siempre había sido el hijo perfecto en la familia López, una estirpe conservadora de abogados y empresarios de la alta sociedad madrileña. A sus 28 años, había seguido el camino trazado: estudios en la Universidad Complutense, un puesto en un prestigioso bufete y ahora el matrimonio con Elena, hija de un socio comercial de su padre. Pero en su interior, un secreto lo carcomía desde la adolescencia: su atracción por los hombres. Un sentimiento que había reprimido con ferocidad para no decepcionar a sus padres, devotos católicos que veían la homosexualidad como un pecado imperdonable. Alejandro, su mejor amigo desde la universidad, era el único que lo sabía. O eso creía Javier. Alejandro, con 30 años, era todo lo contrario: un pintor bohemio que vivía en el barrio de Malasaña, abiertamente gay y sin miedo a las opiniones ajenas. Se habían conocido en una clase de arte electiva, donde la creatividad de Alejandro contrastaba con la rigidez de Javier. Al principio, era solo amistad. Pero con el tiempo, las conversaciones profundas en terrazas de Madrid se convirtieron en algo más. Javier lo negaba. Pero cada mirada, cada roce accidental, avivaba un fuego que amenazaba con consumirlo. «No puedo, Ale», le había dicho Javier una noche, después de un beso robado en un parque oscuro. «Mi familia me mataría. Y Elena, ella no se merece esto». Alejandro había insistido: «La vida es tuya, no de ellos. ¿Cuánto más vas a sacrificar?». Pero Javier eligió el camino seguro, proponiéndole matrimonio a Elena para acallar las dudas de todos, incluidas las suyas. El día de la boda, Alejandro no pudo contenerse más. Había pasado noches en vela, pintando retratos de Javier que reflejaban su dolor interno. Y decidió que el silencio era una traición mayor. Irrumpir en la iglesia fue un acto impulsivo, pero calculado. Quería forzar a Javier a confrontar la verdad. El beso duró solo unos segundos, pero fue suficiente para que el padre de Javier, don Ricardo, se levantara furioso, gritando: «Fuera de aquí, degenerado». Elena, atónita, dejó caer el ramo y salió corriendo hacia la sacristía, lágrimas surcando su maquillaje perfecto. Los invitados, una mezcla de familiares conservadores y colegas del bufete, murmuraban escandalizados. Javier sintió un nudo en la garganta: el beso había sido eléctrico, un recordatorio de lo que realmente deseaba. Pero el precio era demasiado alto. Esa noche, en la suite del hotel donde se suponía que pasarían la luna de miel, Javier se encontró solo. Elena lo había dejado plantado con una nota: «Necesito tiempo». «¿Quién eres realmente?». Su teléfono no paraba de sonar: mensajes de su madre, llorando por el escándalo, y de su padre, exigiendo una explicación.
Alejandro le escribió: lo siento. Pero tenía que hacerlo. Ven a mi casa. Javier. Con el traje de novio aún puesto. Tomó un taxi hacia Malasaña. El corazón latiéndole con furia. Al llegar, Alejandro lo esperaba en la puerta. Los ojos rojos de tanto llorar. Entré en pánico al verte ahí. Casándote con una mentira. Dijo Alejandro. Abrazándolo. Javier lo empujó. ¿Sabes lo que has hecho? Has destruido todo. Mi carrera. Mi familia. ¿Para qué? La discusión escaló rápidamente. Javier acusaba a Alejandro de egoísmo. De no entender las presiones de una familia como la suya. Donde la imagen lo era todo. Tú puedes pintar tus cuadros y vivir libre. Pero yo tengo responsabilidades. Mi padre me desheredará. Mi madre no me hablará nunca más. Alejandro contraatacaba: esa responsabilidad te está matando por dentro. ¿Cuántas veces me has dicho que me amas? ¿Vas a vivir una vida falsa por ellos? Javier se sentó en el sofá desvencijado del estudio de Alejandro. Rodeado de lienzos que retrataban su rostro en momentos de intimidad. Por primera vez. Se permitió llorar. Admitiendo la verdad que tanto temía: sí. Lo amaba. Pero el miedo era más fuerte. Al amanecer, Javier regresó a casa de sus padres en el barrio de Salamanca. Don Ricardo lo esperaba en el salón. Con una copa de coñac en la mano. Explícame qué demonios pasó. Exigió. Javier. ¿Exhausto? Optó por una media verdad: Alejandro es un amigo confundido. Fue un malentendido. Pero su padre no era tonto, había visto el beso. La forma en que Javier no lo rechazó de inmediato. Si eres uno de esos, no tienes lugar en esta familia. Tu abuelo luchó en la guerra para defender valores tradicionales. No toleraré esto. La madre de Javier, doña Carmen, intervino sollozando: hijo. Ve a un sacerdote. Podemos arreglarlo. Javier sintió un peso aplastante: elegir a Alejandro significaba perderlo todo: herencia, reputación, el amor filial. Pero callar significaba traicionarse a sí mismo. Decidió confrontar a Elena. La encontró en casa de sus padres. En Chamberí. Lo siento tanto. Le dijo. Arrodillado. Elena. Con los ojos hinchados. Respondió: sabía que algo no encajaba. Pero pensé que era el estrés. ¿Me has usado para tapar tu secreto? Javier negó. Pero admitió su confusión. Te quiero como amiga. Pero no como esposa. Elena lo abofeteó. No con rabia, sino con dolor: has arruinado mi vida también. ¿Y ahora qué? Javier salió de allí sintiéndose un monstruo. Consciente de que sus decisiones habían herido a inocentes. De vuelta en su apartamento, Javier reflexionó sobre el precio de la autenticidad. Alejandro lo llamó, proponiendo huir juntos a Barcelona. Empezar de cero. Pero Javier dudaba: el conflicto interno lo desgarraba. ¿Valía la pena el amor si significaba aislamiento social? La sociedad madrileña, a pesar de las leyes progresistas, aún juzgaba en silencio. Amigos del bufete ya murmuraban. Y un socio le había enviado un email sutil: esperamos que resuelvas tus asuntos personales.
Javier se dio cuenta de que cada elección tenía un costo irreversible. Los días siguientes fueron un torbellino de confrontaciones. Javier evitó a Alejandro, ignorando sus llamadas, mientras intentaba salvar lo que quedaba de su vida. En el bufete, los colegas lo miraban de reojo. Y su jefe, un hombre de la vieja escuela, lo llamó a su despacho. Javier, el escándalo de tu boda está afectando la imagen del firma. Clientes conservadores nos han contactado. Toma unas vacaciones forzadas. Javier asintió, sintiendo la humillación quemar su orgullo. Era el precio de la verdad expuesta, su carrera, construida con años de esfuerzo. Ahora pendía de un hilo. Mientras tanto, Alejandro lidiaba con su propia culpa. En su estudio, rodeado de pinceles y telas, pintaba furiosamente, canalizando el dolor en arte abstracto que reflejaba traición y anhelo. Sus amigos del colectivo LGBT en Malasaña lo apoyaban. Hiciste lo correcto, Ale. No puedes vivir en la sombra por él. Pero Alejandro dudaba, había forzado a Javier a salir del armario de la peor manera. Y ahora temía haberlo perdido para siempre. Decidió confrontar a la familia López. Apareció en su casa un atardecer, con un ramo de flores como excusa. Doña Carmen abrió la puerta, el rostro endurecido. Tú eres el que causó todo esto. Vete. Alejandro insistió, señora. Amo a su hijo. Él me ama a mí. ¿Por qué no pueden aceptarlo? Don Ricardo salió furioso, fuera de mi propiedad. No corrompas a mi familia con tus ideas modernas. Alejandro se fue. Pero no sin plantar la semilla de la duda. Javier, al enterarse, explotó en rabia. Encontró a Alejandro en un bar de Chueca, el barrio gay de Madrid. ¿Qué demonios hiciste yendo a mi casa? ¿Quieres que me deshereden? Alejandro replicó, alguien tenía que decirles la verdad. Tú no lo harías nunca. La discusión atrajo miradas. Y Javier sintió pánico al ser visto en público con él. Esto no es solo sobre nosotros. Mi padre tiene contactos, podría arruinar tu carrera artística. Alejandro rió amargamente, ya lo hizo. Una galería canceló mi exposición por el escándalo. Javier se dio cuenta de que su cobardía había costado caro a ambos. Elena, por su parte, buscaba respuestas. Se reunió con Javier en un café neutral, en la Plaza Mayor. Necesito cerrar esto, dijo ella. Javier confesó todo, su lucha interna desde joven. El miedo al rechazo social. La presión de una sociedad que, pese a la igualdad legal, aún estigmatizaba en círculos conservadores. Elena escuchó. Y en un giro inesperado, admitió, yo también tengo secretos. Mi familia me empujó a este matrimonio por alianzas comerciales. Decidieron anular la boda amigablemente. Pero el daño estaba hecho, Elena perdió la confianza en el amor. Y Javier se sintió culpable por usarla como escudo. La tensión familiar escaló cuando don Ricardo convocó una reunión. En el comedor familiar, con fotos de antepasados mirándolos, declaró, Javier, elige, renuncia a esa aberración. O sal de esta casa. Doña Carmen lloraba, hijo. Piensa en tu alma. La iglesia puede ayudarte. Javier, con el corazón en un puño,
Defendió por primera vez, papá. No es una elección. Es quien soy. El padre lo miró con desprecio, entonces. No eres mi hijo. Javier salió esa noche. Maleta en mano. Hacia lo desconocido. El precio de la honestidad, el desarraigo total. Alejandro lo recibió en su apartamento. Pero la bienvenida fue tensa. Bienvenido al mundo real. Dijo sarcásticamente. Javier replicó, no es tan fácil como pintar un cuadro. He perdido todo por ti. Alejandro admitió su error, tal vez fui impulsivo. Pero el silencio nos mataba a ambos. Pasaron la noche hablando. Desentrañando años de represión. Javier recordó su adolescencia. Escondiendo revistas en su habitación. Fingiendo interés en chicas para encajar. Alejandro compartió su salida del armario. El rechazo inicial de sus padres progresistas. Pero eventual aceptación. La familia verdadera te ama incondicionalmente. Dijo. Javier dudaba, ¿podría reconstruir la suya? Días después. Un giro inesperado, un primo de Javier. Gay en secreto. Lo contactó. Vi lo que pasó. Me dio valor para hablar con mi familia. Javier se dio cuenta de que su sufrimiento podría inspirar cambio. Pero el costo personal era alto, sin trabajo. Dependía de Alejandro. Lo que generaba resentimiento. No quiero ser tu carga. Le dijo Javier. Alejandro respondió, somos socios en esto. Sin embargo, la presión social se intensificaba, rumores en redes sociales. Anónimos amenazantes. Madrid. Ciudad abierta. Aún albergaba sombras de intolerancia. Javier decidió buscar terapia. En una clínica en Lavapiés. El psicólogo lo ayudó a explorar sus conflictos, el deber filial versus la autenticidad personal. Cada decisión tiene un precio. Pero vivir una mentira cobra el más alto. Le dijo. Javier comenzó a cuestionar sus valores, ¿era ético sacrificar su felicidad por mantener la paz familiar? Mientras Alejandro enfrentaba su propia crisis, ¿había actuado por amor o por posesión? Una exposición alternativa en un centro cultural LGBT le dio visibilidad. Pero también críticas por destruir una boda. El debate ético los consumía. Elena reapareció. Ofreciendo amistad. Quizá podamos ayudarnos mutuamente a sanar. En una cena incómoda con los tres. Surgieron tensiones, Elena acusó a Alejandro de imprudencia. Y él la culpó de ser cómplice de la farsa. Javier medió. Pero el encuentro reveló grietas en su relación con Alejandro. ¿Podrían superar el resentimiento? La alta sociedad madrileña murmuraba. Y un artículo en un tabloide exacerbó el escándalo, abogado abandona novia por amigo en boda dramática. Javier sintió la estigmatización social en carne propia. Con el paso de las semanas, Javier y Alejandro intentaron construir una vida juntos en Malasaña. Javier encontró un trabajo temporal en una ONG de derechos LGBT. Un cambio radical de su carrera legal. Pero uno que le daba propósito. Aquí ayudo a otros como yo. Le dijo a Alejandro. Sin embargo, el ajuste era duro, echaba de menos la estabilidad. Y las noches de insomnio lo asaltaban con dudas. ¿Había valido la pena? Alejandro. Por su parte, vendió pinturas inspiradas en su historia. Ganando reconocimiento. Pero el éxito traía celos, tú prosperas mientras yo lucho. Alejandro replicó, esto es lo que querías. Libertad.
La relación se tensaba, con discusiones sobre finanzas y futuro. Un día, doña Carmen llamó a Javier. Hijo, tu padre está enfermo. Viene al hospital. Javier corrió al Clínico San Carlos, donde don Ricardo yacía con un infarto. Fue el estrés del escándalo, murmuró la madre. Javier sintió culpa. ¿Su verdad había causado esto? En la habitación, don Ricardo lo miró débilmente. No vine aquí por ti, sino por tu madre. Javier suplicó, papá, acéptame. El padre suspiró, tal vez en otro tiempo. Era un atisbo de esperanza. Pero el rechazo persistía. Doña Carmen confesó, yo también lucho con esto. La Iglesia dice una cosa. Pero eres mi hijo. Javier vio el conflicto en ella. Espejo del suyo propio. Alejandro acompañó a Javier al hospital. Pero se mantuvo fuera. No quiero empeorar las cosas. Dentro. Javier confrontó a su madre, mamá. El amor no es pecado. Ella lloró, pero la sociedad. ¿Qué dirán? Javier respondió, la sociedad cambia. Nosotros podemos cambiarla. Salir del hospital fue agridulce, el padre mejoraba. Pero la brecha familiar permanecía. Javier decidió escribir una carta a sus padres, detallando su viaje emocional, pidiendo comprensión. No elegí ser gay, pero elijo ser honesto. Elena, ahora aliada, organizó un encuentro con sus propios padres. ¿Quiénes? Sorprendentemente, apoyaron, en estos tiempos. El amor es amor. Esto contrastaba con la rigidez de los López, destacando las divisiones sociales en España. Javier reflexionó sobre las leyes, matrimonio igualitario desde 2005. Pero las mentalidades tardaban en evolucionar. En una manifestación del orgullo en Madrid, Javier marchó por primera vez, mano en mano con Alejandro. La multitud vitoreaba. Pero él sentía exposición, todos nos miran. Alejandro sonrió, sí. Y es liberador. Sin embargo, una traición surgió. Un colega de Javier filtró detalles personales a la prensa, buscando ascenso. El artículo revelaba intimidades, exacerbando el escándalo. Javier confrontó al traidor en el bufete, ¿por qué? Éramos amigos. El hombre respondió, en este mundo, la debilidad se explota. Javier sintió la crudeza de la sociedad, ambición sobre empatía. Esto profundizó su daño, cuestionando si valía la pena la visibilidad. Alejandro lo consoló, luchamos por un mundo mejor. Pero Javier replicaba, ¿a qué costo? La relación con Alejandro alcanzó un punto crítico. En una cena romántica, Alejandro propuso mudarse juntos oficialmente. Javier dudó, aún no estoy listo. Mi familia. Alejandro explotó, siempre tu familia. ¿Y nosotros? Javier admitió, te amo. Pero el trauma me frena. Decidieron un tiempo aparte. Un golpe doloroso. Javier se mudó a un hostal temporal, reflexionando solo. El aislamiento lo forzó a confrontar su identidad, quién era sin las expectativas ajenas. Reconciliación familiar asomó cuando doña Carmen visitó a Javier. Leí tu carta. Tal vez Dios nos pone pruebas. Compartieron lágrimas. Un paso hacia la aceptación. Don Ricardo.
Recuperado. Envió un mensaje: ven a casa cuando quieras. Era ambiguo, pero prometedor. Javier vio que el cambio era posible, pero lento. Mientras, Alejandro exponía su arte en una galería, dedicando una pieza a Javier, El beso que liberó. La crítica alababa su honestidad emocional. Javier asistió a la inauguración, reconectando con Alejandro. ¿Te extrañé?, dijo. Alejandro respondió: yo también. Pero necesitábamos espacio. Acordaron reconstruir, con terapia de pareja. Pero un nuevo conflicto, un familiar conservador amenazó con desheredar a Javier si persistía. Elige, nosotros o él. Javier rechazó: elijo mi vida. El precio: aislamiento de parientes lejanos. Pero ganancia de libertad. La sociedad respondía mixta: apoyo de comunidades LGBT. Pero rechazo en círculos tradicionales. Javier escribió un blog anónimo sobre su experiencia, inspirando a otros. Elena encontró un nuevo amor, agradeciéndole por liberarla indirectamente. Los hilos se entretejían, mostrando que cada acción generaba ondas. Meses después, Javier y Alejandro consolidaban su relación, viviendo en un pequeño apartamento en Lavapiés. Javier ascendió en la ONG, abogando por derechos, transformando su dolor en activismo. Cada caso me recuerda mi lucha, decía Alejandro. Con éxito artístico, donaba ganancias a causas LGBT. Pero las sombras persistían: llamadas anónimas, discriminación sutil. En una cena familiar tentativa, don Ricardo habló: no lo entiendo. Pero eres mi hijo. Doña Carmen cocinó paella. Un gesto de reconciliación frágil. Javier sintió esperanza, pero sabía que la aceptación total tomaría tiempo. Un giro dramático: Elena reveló que estaba embarazada de un affair previo, pero lo había ocultado. Pensé en abortar, pero ahora quiero criarlo. Javier, atónito, se sintió traicionado. ¿Por qué no dijiste? Elena explicó: tenía miedo. Como tú. Esto reabrió heridas, cuestionando la honestidad en sus vidas. Javier confrontó sus propias mentiras pasadas, viendo paralelos. Alejandro apoyó: todos cometemos errores. La alta sociedad madrileña organizó un evento donde Javier fue invitado como orador. Frente a excolegas, habló de discriminación interna: la ley cambia, pero los corazones tardan. Recibió aplausos y abucheos, reflejando divisiones. Un socio le ofreció volver al bufete: si mantienes bajo perfil. Javier rechazó: no más máscaras. El precio: oportunidades perdidas, pero integridad ganada. En una noche de crisis, Alejandro confesó dudas: a veces me pregunto si forcé todo esto. Javier respondió: tú me despertaste. El dolor valió por la libertad. Sellaron con un abrazo. Pero el debate ético perduraba: ¿era justo imponer la verdad? Javier visitó a su padre en privado: papá, ¿puedes perdonarme? Don Ricardo admitió: yo también tengo culpas. La generación anterior nos enseñó rigidez. Un abrazo torpe marcó progreso. El clímax llegó en el aniversario del beso. Javier organizó una reunión: familia, Elena, amigos.
Tensiones surgieron, don Ricardo discutió con Alejandro sobre moralidad. La Biblia dice. Alejandro replicó, el amor no daña. Javier medió, basta. Todos pagamos precios. La noche terminó en lágrimas y risas. Un mosaico de emociones. Alejandro propuso matrimonio en privado. En el retiro. Casémonos. Por nosotros. Javier aceptó. Pero con reservas, mi familia. Celebraron discretamente. Invitando solo a aliados. Doña Carmen asistió. Llorando de emoción mixta. Don Ricardo envió un regalo. Un gesto simbólico. La boda fue simple. En un registro civil. Contrastando con la fallida anterior. Sin embargo, un escándalo final, un tabloide publicó fotos. Alegando traición familiar. Javier demandó. Ganando. Pero el daño reputacional persistió. Reflexionó sobre el ciclo, acción. Consecuencia. Crecimiento. Elena dio a luz. Nombrando a Javier padrino. Cerrando un capítulo. Al final. Javier y Alejandro miraban el atardecer desde su balcón. Manos entrelazadas. Habían pagado caro, familias divididas. Carreras alteradas. Corazones heridos. Pero ganaron autenticidad. La sociedad evolucionaba. Pero las batallas personales continuaban. Fue correcto priorizar el amor propio sobre las expectativas familiares. ¿Incluso si causó dolor a inocentes?